El buen sembrador salió a sembrar. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo expresa las cosas del reino de los cielos y la obra que Él, el gran sembrador, hace por su pueblo. Como el agricultor que siembra en el campo, Él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad, y sus enseñanzas por medio de las parábolas fue la semilla con la cual sembró las más preciosas verdades de su gracia. Debido a su sencillez, la parábola del sembrador no ha sido valorada como corresponde. Por medio de la semilla natural sembrada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Cristo, que enseñó la parábola de la semilla, es el soberano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla natural rigen la siembra de la semilla de la verdad. Junto al mar de Galilea se reunió una gran multitud para ver y oír a Jesús. Una muchedumbre estaba a la expectativa. Ahí estaban los enfermos, esperando presentar sus casos ante Él. El derecho de Cristo, conferido por Dios, era curar los dolores de una humanidad pecadora. Y ahora reprendía la enfermedad y difundía a su alrededor vida, salud y paz. Y a medida que aumentaba la multitud, la gente estrechaba a Jesús hasta que ya no hubo más lugar para recibirlos. Entonces se dirigió a los hombres que estaban en sus barcos de pesca, subió a bordo de la embarcación que lo esperaba para conducirlo a través del lago. Pidió a sus discípulos que alejaran el barco un poco de la costa y habló a la multitud que se hallaba en la orilla. Desde el lago se podía observar la llanura de Genezaret. Más allá se levantaban las colinas y sobre las laderas y la llanura los sembradores y los segadores se hallaban ocupados, aquellos echando la semilla y estos recogiendo los primeros granos. Mirando la escena, Cristo dijo: «He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno». La misión de Cristo no fue comprendida por la gente de su tiempo. La forma en que vino no era la que ellos esperaban. Las tradiciones, los conceptos y las enseñanzas de los hombres los habían hecho perder de vista las lecciones que Dios se proponía enseñarles. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. Como respuesta al mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, exigieron un milagro. El Evangelio era un obstáculo para ellos porque pedían señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus afirmaciones mediante poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta esperanza con la parábola del sembrador. No por la fuerza de las armas, no por las violentas intervenciones habría de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo vino no como rey, sino como sembrador, no para derrocar imperios, sino para esparcir semillas. Los fariseos captaron el significado de la parábola de Cristo, pero su lección les desagradó. Aparentaron que no habían entendido, y esto hizo que, para la multitud, un misterio aún mayor envolviera el propósito del nuevo maestro, cuyas palabras habían conmovido tan extrañamente su corazón y frustrado tan amargamente sus ambiciones. Los mismos discípulos no entendieron la parábola, pero su interés se despertó. Se acercaron a Jesús en privado y le pidieron una explicación.
Este era el deseo que Cristo quería despertar, para poder darles una instrucción más definida. El sembrador es el que siembra la palabra. Cristo vino a sembrar la verdad en el mundo. Desde que el hombre pecó, Satanás ha estado sembrando las semillas del error. Por medio de un engaño fue como obtuvo al principio el dominio sobre el hombre, y así trabaja todavía para derrocar el reino de Dios en esta tierra y someter a los hombres bajo su poder. Un sembrador proviene de un mundo más alto. Cristo vino a sembrar las semillas de verdad. La palabra de Dios es semilla. Cada semilla contiene un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. También hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse los mandamientos y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra, recibe la vida y el carácter de Dios. Cada semilla produce frutos según su especie. Siembre la semilla en las debidas condiciones y ésta producirá su propia vida en la planta. Recibe en el alma, por la fe, la semilla incorruptible de la palabra, y producirá un carácter y una vida semejante al carácter y la vida de Dios. La semilla que cayó junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla sembrada a la orilla del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Los pájaros están listos para sacar la semilla, y también Satanás está preparado para quitar del alma las semillas de verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Con un fervor que solo puede igualarse con su malicia, tratan de desbaratar la obra del Espíritu Santo. Mientras Cristo está atrayendo el alma con su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es movido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes profanos, fomenta la crítica o insinúa la duda o la incredulidad. La semilla que cayó en pedregales. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento, y pronto muere. Muchos que se jactan de ser religiosos no son más que oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, el egoísmo del corazón natural se encuentra bajo el terreno de sus buenos deseos. No dominan el amor propio, no ven la excesiva gravedad del pecado, y su corazón no se humilla por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero solo practican una religión superficial. Cuando Mateo oyó el llamamiento del Salvador, se levantó e inmediatamente dejó todo y lo siguió. Dios desea que aceptemos la palabra divina tan pronto llegue a nuestros corazones, y lo correcto es aceptarla con gozo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el alma que cree en Cristo. Pero aquellos de quienes dice la parábola que reciben la palabra inmediatamente, no han calculado el costo, no piensan en lo que la palabra de Dios exige de ellos, no examinan todos sus hábitos de vida a la luz de la palabra, ni se entregan por completo a su dominio. La semilla que cayó entre espinos.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La semilla del evangelio a menudo cae entre espinas y malas hierbas, y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los antiguos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si las características de Satanás no son expulsadas del alma, la cosecha de trigo queda ahogada. Las espinas serán la cosecha y acabarán con el trigo. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para seguir, y la obra de purificación debe avanzar continuamente. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra para refinar el carácter, los antiguos hábitos se manifestarán en la vida. Los hombres pueden afirmar que creen en el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su presunta profesión de fe no tiene valor. Si no ganan la victoria sobre el pecado, éste la obtendrá sobre ellos. Las espinas que han sido cortadas, pero no desarraigadas, crecerán rápidamente hasta que el alma esté ahogada por ellas. La semilla que cayó en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El corazón bueno y recto que aquí se menciona no es un corazón sin pecado, pues el Evangelio se predica a los perdidos. Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa sus pecados, siente necesidad de la misericordia y el amor de Dios y alberga el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es el que oye y entiende la palabra. El oyente, que es semejante al buen terreno, recibe la palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Un verdadero estudiante es únicamente aquel que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y su corazón para recibirla. La Biblia habla de Cornelio y sus amigos, los cuales dijeron al apóstol Pedro: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El cristiano también debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu, Dios responde muchas veces nuestras oraciones, colocándonos en circunstancias que nos permitan desarrollar esos frutos. Pero con mucha frecuencia no entendemos su propósito, nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esa gracia sino por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos a ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. El que me ama, dijo Cristo, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Se manifestará entonces en nosotros la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que todo lo soporta. En nuestra vida divina seremos llevados cautivos a Jesucristo.
No viviremos más la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros, su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo a 30, a 60 y a 100 por uno.